Muy buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y los demás que les asigne para el día de hoy, y deben imitar con mucho rigor cada una de las cosas que se expongan en él. Luego, deben escanear o fotografiar los resultados y subirlos a la plataforma. Cada archivo debe tener su nombre y una breve descripción. Este video es continuo, por lo que ustedes deberán pausar y regresar constantemente para poder seguir los ejercicios. Para este ejercicio vamos a necesitar varias hojas de papel craft de tamaño A4 o semejantes, lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores y música. Hoy iniciaremos un tema muy importante dentro del curso, la representación de la luz y el volumen. El volumen hace parte fundamental de la ilustración, está fuertemente vinculado a la ilusión de una realidad tridimensional en un simple plano y está ligada a otras áreas de la representación como la perspectiva y la valoración de planos, en un grupo que conocemos como dimensión. Comencemos. El volumen es la representación de cómo percibimos la interacción entre la luz y la materia, ya que no podemos ver uno sin el otro. No podemos ver la materia sin ser afectada por la luz y no podemos ver los haces de luz a menos de que estén rebotando en materia. Según la trayectoria de la luz, esta va a afectar con mayor o menor intensidad diferentes áreas de los objetos. La luz y la sombra le permiten al cerebro interpretar la forma tridimensional de la materia. Existen ciertas variables según la intensidad, dispersión de la luz, la forma de los objetos y su superficie que vamos a revisar para poder entender con mayor rigor este asunto de la representación de la luz. Lo primero que debemos hacer para poder empezar con esto es revisar cuáles son las partes de la representación de la luz. Lo primero que debemos tener es el dibujo de un objeto y una superficie. El objeto y la superficie estarán afectados por el haz de luz. Lo voy a dibujar con lápiz. Entonces tenemos que este vendría a ser el objeto. Y tenemos que esta es la superficie. ¿De acuerdo? Un elemento muy importante que ayuda mucho a entender este tema de la iluminación, pero que solamente es parte del proceso de dibujo, es el ki. El ki es una herramienta que me va a permitir saber cuál es la dirección en la que se están proyectando los haces de luz de la composición. Sin embargo, el ki no representa la fuente de luz, ya que la fuente de luz es algo muy distante. Entonces, solamente es la dirección de la luz. Lo voy a representar como una flecha tridimensional. Entonces, en este caso, ¿qué información me está dando este ki? Este ki me está diciendo, tal por el dibujo de la flecha, que la luz viene de arriba hacia abajo,
de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. 3 dimensiones para los haces de luz. Pero insisto, esto no quiere decir que esta flecha sea la fuente de luz, solamente representa la dirección de la luz. ¿De acuerdo? Nombremos este elemento. Los haces de luz tendrán una trayectoria paralela según esta dirección. Voy a dibujarlos solamente como ejemplo, pero en un trabajo de ilustración convencional, esta parte, como el ki o el dibujo de los haces de luz, debe ser como imaginaria. Solamente se dibujan o se definen en los casos en los que el proceso es importante, pero al final no aparecen dentro del dibujo. Entonces, dibujaría los haces de luz en esta dirección, que es la del ejemplo. Listo. Entonces estos son haces de luz. Ok. El volumen que se va a hacer en los objetos depende mucho de la dirección en que se proyecta el ki. Antes de empezar con el detalle de esta, que es mi objeto protagónico de esta parte del ejercicio, voy a hacer 3 ejemplos alternativos de cómo podría representarse el volumen según diferentes direcciones del ki. ¿Ok? Entonces, dibujo 3 nuevos objetos. Y a cada uno de esos objetos le voy a dibujar un ki con una dirección diferente. El primero va a ser igual al del ejemplo principal. Es un ki que va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. Sus haces de luz tendrán más o menos esta proyección, desde adelante hacia atrás. El siguiente ejemplo va a ser un ki parecido, también de arriba a abajo, también de izquierda a derecha, pero este será de atrás hacia adelante. Sus haces de luz también tendrán un ángulo parecido, pero en el eje Z es el opuesto a este. Y el último será un ki perpendicular desde arriba, sin dirección del eje Z, sin dirección de profundidad, sobre la última de las esferas. Entonces, esto va a determinar varias cosas. Como les decía ahora, dependiendo del ángulo de las de luz, unas zonas de la materia se van a ver más afectadas y otras menos. Las más afectadas son las que conocemos como zonas iluminadas y las que menos afectadas se ven por el haz de luz son las que conocemos como sombra, pero tienen ciertas peculiaridades. Vamos a empezar por dibujar el volumen para esta fuente de luz. Esta parte la haré con un lápiz de color negro. Les recomiendo hacer el volumen con círculos cerrados para evitar una textura rayada. El relleno zigzagueante genera una textura rayada que es muy poco profesional, se ve
desagradable. Esta es mucho más suave, es mucho mejor en todos los sentidos. Genera una escala difusa de los tonos, suave. Listo. Y ahora vamos a hacer la sombra de esta figura. Como podemos ver, este haz de luz incide por esta dirección, lo cual me dice que la sombra va a empezar acá. A ver, yo les explico esto de una manera un poco extraña. Traten de pensar en el haz de luz como si fuera una proyección, una extrusión de plastilina como las máquinas de Play-Doh. Entonces, tienen una dirección continua. Inmediatamente un objeto las obstaculiza, el haz de luz sigue su camino, pero con un hueco dentro de su forma, dentro de su proyección, dado por el objeto que obstaculizó, el haz de luz. Ese hueco en el haz de luz luego llega a otra determinada materia, que en este caso sería la superficie. Y cuando choca con la superficie, afecta toda la superficie menos ese espacio que había en el hueco de su extrusión. Entonces, imaginemos como que si el haz de luz fuera sólido, aquí habría un hueco formado por la interacción con este objeto. Y ese hueco se proyecta hasta que choque con otra materia, que en este caso es la superficie. Como este aquí me dice que la luz además va de adelante hacia atrás, la sombra proyectada la voy a tratar de hacer un poco más atrás del contacto con el objeto. Entonces acá dibujo la sombra proyectada. ¿Hasta dónde va? Hasta donde este haz de luz me muestra. La segunda figura tiene un ki que también va de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero va de atrás hacia adelante. Entonces, el área iluminada está del otro lado de la figura. De esta área, por lógica, habría más sombra que en esta. Acá, la forma de la dispersión de la luz se hace con un centro iluminado que va cediendo hacia el oscuro, porque la luz viene de adelante hacia atrás. Pero en este caso va a ser al revés. Se hace un centro de sombra que va cediendo hacia el lado iluminado.
Listo. Estos haces de luz determinados por el key, también se me proyecta acá unos límites, al igual que había ocurrido acá, para poder dibujar la sombra. Pero esta sombra va a estar ubicada de una manera algo diferente, ya que la luz viene de atrás hacia adelante. Entonces, esta sombra va a estar un poco más hacia el observador, más hacia abajo podríamos decir, ya que esta venía de adelante hacia atrás, es hacia atrás, pero esta que venía de atrás hacia adelante es hacia adelante. Listo. Esta última tiene un key que viene de arriba hacia abajo directamente, sin información de dirección lateral ni tampoco de dirección de profundidad, simplemente viene de arriba abajo y va a afectar esta figura directamente acá, en la mitad superior. Estas dos figuras tienen un tipo de degradado que se llama radial. Es un degradado que se va generando por elipses consecuentes, ¿sí? Esta empieza por un golpe de luz, esta empieza por un golpe de sombra, pero son degradados determinados por curvas. Mientras que este, que no tiene una información del eje de profundidad para una figura esférica, simple y sencillamente va a tener un degradado lineal, sin curvas. Pasa de claro a oscuro de una manera más geométrica. A partir de esta zona, que sería la zona desde la cual no alcanza a llegar luz. Y luego la sombra proyectada tendría este ancho y estaría bien ubicada al centro. Esta sombra de acá la dibujamos un poquito más hacia atrás del contacto con la superficie, esta un poquito más hacia adelante del contacto con la superficie y esta bien centrada al contacto aquí con la superficie. Esas son algunas de las diferencias. Por último, para que las figuras se diferencien un poco mejor del fondo, les voy a dibujar un poco de cielo. Esto es preferible a dibujar con contornos. En el mundo real no
existen los contornos. Y ya que este curso de dibujo va a tratar de estudiar cómo se comportan las cosas en el mundo real y cómo se hace una representación realista de ese mundo, entonces procuraré dibujar lo menos posible con contornos. Los contornos no son nada realistas. Ahora vamos a continuar con esta esfera. Como les había mencionado antes, los haces de luz tienen una dirección que determina la proyección de ellos y determina también la forma de la sombra proyectada y determina la forma como se representa la dispersión de la luz en el objeto. ¿Sí? Esta dirección determina todo eso. Sin embargo, hay una cuestión muy importante y es que dependiendo del tipo de la fuente de luz, un asunto que vamos a ver dentro de un momentico, los haces de luz pueden tener diferentes ángulos, un rango pequeño de variación en el ángulo de incidencia. Una variación pequeña en el ángulo de incidencia. ¿Sí? En un minuto les explico por qué se dan esas variaciones. Esta variación en el ángulo de incidencia me va a definir dos cosas muy importantes en la representación. Una es que las sombras proyectadas no van a ser perfectamente definidas, sino que van a tener un borde difuso. Y ese borde difuso va a ser más difuso mientras más lejos del objeto esté. Además, este ángulo de variación también me va a generar una zona de dispersión de la sombra y la luz. Acá lo representé con un degradado continuo para no complicarnos mucho la vida mientras iniciábamos con estos primeritos ejercicios de representación. Pero la verdad del asunto es que hay zonas dentro del objeto. Hay una zona principal que sería la zona iluminada o el bright side del objeto. Esta sería una zona donde estaría la sombra más oscura y continua, sería el dark side o el lado sombreado. Y habría una zona de transición en la mitad, ¿sí? Es decir, toda esta zona es de exactamente el mismo tono, toda está iluminada igual. Y toda esta zona está sombreada exactamente del mismo tono, toda la zona igual, ¿sí? No es como acá que todo era degradado, sino que en realidad, dependiendo de la fuente de luz, puede haber una zona más grande o más pequeña de transición. Pero siempre hay una zona iluminada, una zona en sombra y una zona de transición. No todo es transición, como en estos ejemplos, ¿sí? Simplemente acá lo simplifiqué. Y más o menos lo mismo pasa acá en la sombra proyectada. Esta sombra interior
es del mismo tono y solamente este aro exterior es el que tiene el desenfoque. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de representar entonces esos elementos y vamos a utilizar solo el color negro. Este lápiz, por suerte, no es muy oscuro, apenas para usarlo como guía, y este es lo suficientemente más oscuro para tener el protagonismo real del volumen. Todo este Darkseid debe ser del mismo tono de negro. Y esta es la zona de transición donde de manera radial se empieza a dar cadencia del tono para poder generar el volumen de una figura esférica. Traten de dibujar con círculos pequeños para mantener al mínimo la textura. Voy a tratar de borrar un poco los haces de luz para que no me afeen el dibujo. Bueno, ahí está más o menos bien definido la forma volumétrica de la esfera. Ahora voy a hacer la sombra proyectada. Les recuerdo que tiene dos zonas. Esta zona de acá tiene el mismo tono y esta zona de acá, este segundo aro, es el rango de difuminado. Estoy borrando el dibujo un poco, solo lo suficiente, dejo lo suficiente para saber por dónde dibujar la sombra, pero una sombra nunca debe tener dibujado un contorno, eso sería un error terrible. Solo la había dibujado con lápiz como una guía, pero no debe
sobrevivir hasta el dibujo final. Listo, acá está la sombra, determinada según la forma de trayectoria de las de luz. Pudo haber estado un poquito más hacia atrás, creo que quedó muy al medio, pero para un simple ejemplo estará aceptable. Y para separar mejor la figura del fondo, voy a colorear un poco el cielo. De esa manera iré dependiendo cada vez menos de los contornos para definir formas. Si hay cambios de color o cambios de iluminación, es preferible cuando estamos representando algo realista. Obviamente existen muchos estilos de dibujo muy bonitos donde el contorno es muy relevante, pero no es lo que vamos a estudiar por ahora, quizás más adelante. Muy bien, ahora les voy a explicar algo en referencia a los diferentes tipos de fuentes de luz y cómo estos se definen según el rango de variación del ángulo de incidencia. Esta variación del ángulo de incidencia es muy importante porque es la que determina el grado de dispersión entre el área del bright side y el área del dark side. Además, también determina el grado de dispersión de la sombra. Los tipos de fuentes de luz se catalogan según este grado de dispersión. Las principales son el point light, que es un punto de luz infinitamente pequeño pero poderoso. El spotlight, que es un tipo de fuente de luz, digamos, normal, genera cierto grado de transición pero no muy marcado. Y tenemos el area light, que es una superficie relativamente extensa de luz que genera mucha variación en el ángulo de incidencia y por lo tanto mucha dispersión entre el bright side y el dark side. Entonces vamos a dibujar una pequeña composición que tenga tres elementos, tres superficies diferentes,
3 objetos diferentes y 3 fuentes de luz diferentes. Empezaré dibujando las superficies. No es ideal definir algo a punta de contornos para un dibujo realista, pero tendrá que bastar para este ejemplo. Vamos a dibujar las 3 esferas acá de los planos. Pueden usar una moneda, no hay problema en este momento. Ya en otras partes del ejercicio, como en este, sí me gustaría que trataran de hacerlo a pulso, pero para este está bien con una moneda. Y vamos a dibujar ahora las 3 fuentes de luz. Como les decía, la primera, el point light, es una fuente de luz infinitamente pequeña, pero potente. La segunda sería el spotlight, que es algo más grande y tiene una potencia normal, diría que es el tipo de fuente de luz más convencional. Y tendríamos el area light. El area light es una superficie que genera luz. ¿De acuerdo? Ahora, estos haces de luz nacen de la fuente de luz. Todas las fuentes de luz son radiales. En este ejercicio dibujamos los haces de luz paralelos, pero es por un asunto de la luz natural que les voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, para este ejercicio eran paralelos, más o menos. Para este ejercicio van a ser radiales. En su debido momento dejaré claro este asunto. No es una paradoja, es simple y sencillamente un asunto que debo explicar más adelante. Ok, ahora, de esta fuente de luz infinitamente pequeña salen haces de luz en todas las direcciones. Y algunos de esos haces de luz llegan al objeto y luego el resto de las de luz se sigue proyectando hasta llegar a la superficie, pero parte de sus haces de luz radiales, ¿sí? Este tipo de fuente de luz tiene una característica muy importante. Este tipo de fuente de luz no genera variaciones en el ángulo de los haces de luz, ninguna variación en ángulo de los haces de luz. Entonces, no tiene absolutamente nada de transición entre el bright side y el dark side, y tampoco tiene ninguna transición en el borde de la sombra proyectada. Simple y sencillamente es un cambio de golpe. Acá lo voy a dibujar como si estuviera ligeramente desde el frente, ligeramente. Entonces, esta figura tendría un bright side, un dark side, sin transición entre los dos. Un tono parejo.
¿Listo? Y su sombra proyectada, de igual manera, no tendría absolutamente ninguna dispersión en el borde. Simple y sencillamente queda perfectamente definida sobre la superficie, de un tono parejo y de una forma sin ningún grado de dispersión. Listo. Este tipo de fuente de luz es la que se llama point light. Entonces, el spotlight es un poco más grande, también es intenso y genera luz radial desde cada pequeño punto de su superficie. No solo desde el centro, sino desde la superficie, genera luz radial en todas las direcciones. Esto genera lo siguiente. Digamos que voy a calcular estas mismas líneas guía que hice para este objeto, pero desde la parte superior de la fuente de luz y desde la parte inferior de la fuente de luz, pasando por las tangentes de la parte superior e inferior del objeto. Entonces, desde la parte superior de esta fuente de luz, vendrían estos haces, pues se proyectan en todas las direcciones, pero acá simplemente hago los que son límite con el objeto. Y también voy a hacer lo mismo desde la parte inferior de la fuente de luz. Entonces, acá podemos observar que se genera un pequeño, no es muy grande, pero es suficiente, una margen que va a representar la dispersión de la sombra. ¿Listo? Para esta fuente de luz sí hay una transición entre la parte definida de la sombra hacia la parte iluminada de la superficie, y también hay una transición entre el bright side y el dark side dentro del objeto. El tipo de luz más común. Entonces, acá va a ser un área perfectamente sombreada y luego un área perfectamente iluminada y un área relativamente pequeña de transición, ¿sí? No es todo transición, y esta área que está en sombra debe tener exactamente el mismo tono de manera continua. El dark side siempre es del mismo tono. Ahí acá, todo esto es del mismo tono y transición hacia el bright side. Y acá, en esta área, habrá una parte que tiene un tono parejo y luego una parte con transición.
Listo. Pueden ver que es una representación del volumen diferente, determinada por el tipo de fuente de luz. Y el tercer tipo de fuente de luz es el area light. El area light es una superficie. Esta superficie va a generar mucha dispersión y mucha variación en el ángulo de proyección de los haces de luz, mucha transición entre el bright side y el dark side, mucha transición en la sombra proyectada. Este tipo de fuente de luz lo utilizan mucho en los estudios de fotografía para suavizar la forma de los modelos. No sé si de pronto hayan visto alguna vez unos objetos que principalmente son una sombrilla con un interior reflectivo, entonces se proyecta en ellas una luz y cuando rebota se genera una dispersión muy amplia, como si todo el interior de la sombrilla fuera la fuente de luz en sí. Y este tipo de objeto suaviza mucho los volúmenes, las sombras proyectadas dentro de todo lo que se encuentre iluminado por ellas en el estudio, y es muy favorable para ciertas intenciones artísticas que los fotógrafos tienen para la presentación de modelos o de objetos para diferentes asuntos de publicidad. Este tipo de luz es más que todo de estudio. Esta es una luz más natural, así funciona el sol, así funcionan los bombillos, más como esta. Y este sí es un tipo de luz que se da muy poco o nada en ambientes naturales. Es más que todo un tipo de luz hipotética. Ok, entonces revisemos cómo serían las proyecciones que ya hemos revisado. Toda la superficie del área light, toda en cada punto tiene luz en todos los ángulos, ¿sí? Vamos a revisar solamente los límites de la parte superior y de la parte inferior de la fuente de luz en relación con la parte superior y la parte inferior del objeto. Entonces, desde la parte superior, proyecto por la tangente de la luz, proyecto por la tangente superior del objeto una guía, y por la parte inferior del objeto una guía. Lo mismo con la parte inferior de la luz. Entonces pueden ver cuán amplio es el rango de variación de esta fuente de luz. Es bastante mayor que este. Entonces se generaría un área sólida en sombra acá, pero con un área muy amplia de dispersión. Una dispersión muy amplia. Y acá también hay un bright side y un dark side, pero la zona de transición entre el bright side y el dark side es muy amplia. Entonces diría que un pedazo muy pequeñito por acá sería bright side puro y un pedazo muy pequeñito por acá sería dark side puro, y el resto sería principalmente transición.
Listo.